Hola y bienvenido una vez más a tu abogado virtual. En este video te enseñaré un modelo de argumentación jurídica para el abogado defensor, para una adecuada defensa en el desarrollo de una audiencia de juicio oral. Bien, comenzando con el tutorial, les he de explicar, dentro de la audiencia de juicio oral, en una audiencia de oralidad cualquiera, pudiera ser una audiencia de formulación de imputación o una audiencia de etapa inicial en este caso, o una audiencia intermedia, de etapa intermedia. En cualquiera de los casos, incluso en una de juicio oral, puede funcionarte a ti, abogado defensor, abogado particular, este tipo de modelo de argumentación. Vamos a identificar lo que viene siendo las partes que se van señalando en una audiencia de oralidad. De inicio, el juez de control pedirá a las partes que se identifiquen. Comenzará con el Ministerio Público, continuará con el asesor jurídico, con la víctima y proseguirá con el abogado defensor y su cliente, que en este caso será el imputado. Dentro de esta parte, los abogados particulares, y mucha atención a todos ustedes que son futuros abogados dentro del nuevo sistema de justicia penal, este tipo de modelo es lo que pudieran utilizar. Su señoría, buenos días, licenciado Juan Alberto Cienfuegos, defensor particular del imputado Rodrigo Castro Balbuena, con datos de administración previamente registrados en la administración de esta sala de oralidad. No es necesario señalar el número de cédula profesional, ni domicilios o teléfonos, toda vez de que previamente, al momento de haberse registrado el abogado defensor, se le pedirán los datos dentro del estrado de la sala de oralidad. Continuando con el tutorial, nos vamos a la parte donde empieza a hacer el señalamiento dentro de lo que viene siendo, bueno, en este ejemplo, una formulación de imputación. Su señoría, con el debido respeto, me hago cargo en señalar los correspondientes argumentos tendientes a la defensa de mi cliente. Es necesario que pongan mucha atención en la hilación que se le dan a las palabras y a las ideas, ya que todo esto lo valorará el juez de control para, al final de la audiencia de juicio oral o la audiencia de oralidad, emitir su resolución. En este espacio, el abogado defensor deberá controvertir los argumentos del Ministerio Público en fase de formulación de imputación, que es el ejemplo el cual les estoy citando, o solicitar aclaraciones técnicas. Un ejemplo de aclaración técnica que pudieran ustedes como abogados particulares tener dentro de la audiencia de oralidad sería: señoría, en este momento le dirá algo que a manifestar, abogado defensor. Sí, su señoría, solicito me sea aclarado los datos de registro en cuanto a la fecha en que fue tomada la declaración de la víctima, así como del lugar, es decir, el domicilio donde fue levantada dicha declaración. Un ejemplo al cual pudieran ustedes tener en ese inconveniente y poderlo resolver de una manera técnica y adecuada. Procuren siempre evitar, dentro de la medida de lo posible, las muletillas, ya que esto puede ser valorado dentro de la audiencia por el juez de control. Vuelvo a repetirlo, para emitir al final una decisión de resolución final. Posteriormente a esto, el juez de control o la juez de control se dirigirá hacia el imputado y le dirá que tiene una oportunidad concedida dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales para declarar. Le dirá: señor fulano de tal, esta es la oportunidad que le otorga la ley para que usted pueda declarar. En este caso, haciéndole mención la cuestión de que pudiera ser utilizado en su contra dicha declaración. Un ejemplo pudiera ser: si es que desea declarar nuestro cliente, el juez de control invitará a pasar al área donde rendirá el imputado su declaración. No va a ser ahí mismo al lado del abogado defensor, sino se le pondrá en un área aparte, pero dentro de la misma sala. Dicha declaración podrá ser realizada a través de una libre argumentación o mediante preguntas. Es decir, el abogado defensor le preguntará, sin omitir las reglas de la objeción por la contraparte, esto ya lo conocemos, sin permitir o en la medida de lo posible que vayan a ser viciadas las preguntas o tendientes a infligir respuesta, eh, una respuesta que pudiera ser eh, vista por la misma fiscalía, ¿no? En la cual puedan objetarle, solicitando dicha objeción al juez de control. Respecto a los hechos que se necesiten aclarar a beneficio del cliente, si el Ministerio Público objeta alguna pregunta, ustedes como abogados particulares defensores
Deberán replantear dicha pregunta, evitando así sea objetada de nueva cuenta por la contraparte. Si el abogado defensor va acompañado de algún colega, deberá aclarar al juez que realizará coparticipación de manera indistinta pero ordenada, pudiendo ser de la siguiente manera. Su señoría, vamos a hacer uso de la palabra de manera indistinta pero ordenada, para que de esta manera puedan dos abogados estar colaborando de manera conjunta en el desarrollo de la argumentación de defensa. Posteriormente se realizarán las preguntas correspondientes, evitando sean tendientes a la objeción, evitando objeciones. Si no desea declarar nuestro imputado, simplemente deberá decir, me reservo el derecho de declarar. Le va a preguntar el juez de control, ¿desea declarar o desea reservarse su derecho? Entonces le va a decir, antes bien, consúltelo con su abogado defensor. El imputado, nuestro cliente, va a preguntarnos y de una forma muy reservada le podremos decir, resérvate el derecho de declarar. Eso es lo que vas a decir, que te reservas el derecho a declarar. O si tiene que declarar ustedes también por estrategia legal, solo podrán solicitar. El juez de control le explicará al imputado que por ley tiene derecho a que le sea resuelto su situación jurídica en ese momento. Esto también se lo va a hacer saber el juez de control. Le puede decir, señor fulano tal, señor X, le concede la ley que sea resuelta su situación jurídica en este mismo instante, o también puede acogerse al plazo que le marca la Constitución, el cual es de 72 a 144 horas. En otras palabras, de 3 a 6 días naturales, y esto también atendiendo la disponibilidad de la sala de oralidad. Si el imputado desea que le sea resuelto en ese mismo momento, cederá el uso de la palabra al asesor jurídico y posteriormente al agente del Ministerio Público, quien será el encargado de vincular a proceso al imputado. Nosotros como abogados defensores no vinculamos a proceso, ¿sí? Porque esto, por obvias razones, es trabajo del Ministerio Público y finalmente le dirá algo más que manifestar agente del Ministerio Público, sí, su señoría o no, su señoría. Algo que manifestar por parte del asesor jurídico, sí, su señoría, me apego a lo manifestado por la fiscalía. El juez de control le dará posteriormente el uso de la voz al abogado defensor, quien debatirá la vinculación a proceso planteada por el agente del Ministerio Público. Un ejemplo de esto pudiera ser, el agente del Ministerio Público ha formulado imputación específicamente por el delito de violencia familiar contraído en el artículo 202, fracción 2 del Código Penal vigente en el Estado, el cual refiere que sin motivo justificado abandona a sus hijos y cónyuge sin recursos para motivar su subsistencia. Sin embargo, si bien el agente del Ministerio Público ha realizado dicho señalamiento, no ha tomado en cuenta los datos de prueba recabados por esta defensa, en obligación que tiene esta defensa de conformidad con lo estipulado por el numeral 117, fracción 6, 7 y 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Atención, abogados defensores, al momento que ustedes vayan a hacer su manifestación, su argumentación para desvirtuar la vinculación a proceso emitida por el agente del Ministerio Público, procuren, dentro de la medida de lo posible, fundamentar su dicho con base al Código Nacional de Procedimientos Penales o a cualquier ley que ustedes pretendan invocar, ya sea el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya sea el Código Penal, ya sea la Ley de Justicia Penal, ya sea la Ley de Ejecución, perdón, si fuera el caso, ya sea algún protocolo, protocolos que hemos explicado ya en videos anteriores dentro de nuestro canal, que les invitamos a que puedan ver. Continuamos, datos que nuestra consideración desvirtúan en el señalamiento del delito que la ley señala como el de violencia familiar en incumplimiento a las obligaciones de asistencia familiar y que por tal motivo contraponen y controvierten los datos de prueba del Ministerio Público. Siempre procuren fundamentar, evitar muletillas y ser seguros de lo que ustedes dicen. Eviten denotar una inseguridad o una falta de conocimiento o debida capacitación técnica para lo que viene siendo el nuevo sistema de justicia penal. Si no tienen esta capacitación, les sugiero que la practiquen, les sugiero que acudan a capacitaciones con la cual ustedes puedan conocer un poquito más, y a través de este video procuramos a ustedes, abogados, defensores, estudiantes de derecho que vayan a dedicarse al ramo penal, este video les va a servir mucho. Continuando, desde aquí se podrá ir desvirtuando punto por punto. Eso es bien importante. Si el Ministerio Público les acusa, bueno, por decirlo de una manera, o presenta como datos de pruebas 3 o 4 puntos,
Punto por punto ustedes tienen que ir desvirtuando si hubo una violencia, si hubo una premeditación, si hubo un cambio de domicilio, si todo eso confiere al hecho que se virtió en ese causa penal, es importante que ustedes desvirtúen todo. Todo, absolutamente todo, a fin de ir eliminando todos aquellos datos de prueba que posteriormente en la etapa intermedia se van a tener que analizar. Por tal motivo, su señoría solicito la no vinculación a proceso para el imputado, bueno, en este caso un ejemplo, Rodrigo Castro Balbuena. Es cuanto a esta representación se refiere su señoría. Pongan mucha atención en esto es lo que realmente se utiliza. El juez de control solicitará aclaración de datos al abogado defensor. Tomará un tiempo para resolver la audiencia y posteriormente resolverá lo conducente, es decir, algo más que manifestar agente del Ministerio Público, asesor jurídico, defensa, no su señoría. Bien, me tomaría unos minutos para posteriormente resolver lo que a esta audiencia se refiere. Acto seguido, si el juez de control vinculó a proceso a su cliente, el Ministerio Público solicitará la imposición de medidas cautelares. El abogado defensor podrá controvertir las medidas cautelares. Recuerden que las medidas cautelares no son una sentencia, sino una medida de conexión entre una audiencia y otra, considerándolas excesivas o desproporcionadas. Esto es lo que ustedes tienen que demostrar, que aquellas medidas cautelares que les pudiera solicitar la gente del Ministerio Público para que le impongan a su cliente pueden ser excesivas en toda cuestión demeritoria hacia esas medidas. Un ejemplo, su señoría, considero que las medidas cautelares planteadas por el agente del Ministerio Público son excesivas, toda vez que mi representado, derivado del estudio psicológico de riesgos realizado por la psicóloga Diana Olivares, en fecha 13 de mayo del año 2016, se desprende que no es violento ni agresivo, lo cual se acredita que mi representado no es considerado peligroso para la víctima ni los ofendidos. Por tal motivo, esta defensa no considera desproporcionada la medida cautelar solicitada por la Fiscalía. El juez resolverá posteriormente sobre la imposición de medidas cautelares y finalmente la imposición del plazo de cierre de investigación, para lo cual ustedes también podrán estar en común acuerdo con el agente del Ministerio Público. Es bien importante que dentro de cada audiencia de oralidad, ustedes, estudiantes de derecho, futuros abogados o también ustedes, abogados particulares que van a participar como abogados defensores, vayan debidamente preparados, ensayar, practicar, ver estos videos que realmente les van a servir. Pueden tomar dos o tres palabras clave que estoy haciendo mención y que realmente se utilizan en el desarrollo de las audiencias de oralidad para que ustedes puedan aplicarlos a la medida que pudiera irse presentando dentro de la audiencia de eh, oralidad penal. Si les gustó este video, suscríbanse a mi canal Tu Abogado Virtual, dele like y comparte.